Bueno, en realidad lo que hay que comprender es que acá el problema no es el dólar, el problema es el peso. Nosotros acá hemos devaluado el peso de una manera fenomenal. El año pasado la moneda perdió casi la mitad de su valor. Sí, el dólar, ¿no? siempre es dólar. Claro, entonces, ¿qué pasó? Vos ves, lo que ves es el efecto que subió el tipo de cambio del dólar en 100%. Acá todo el mundo quiere vivir del otro. Entonces se gasta muchísimo dinero, que el Estado resuelva todos los problemas, cada vez tenés más gente viviendo del Estado, hoy ya tenés más de 21 millones de personas viviendo del Estado, acá todo el mundo quiere vivir del otro. Entonces se gasta muchísimo dinero, que el Estado resuelva todos los problemas, cada vez tenés más gente viviendo del Estado, hoy ya tenés más de 21 millones de personas viviendo del Estado. El gobierno justamente quería bajar la cantidad de gente que vivía del Estado. Eso fue lo que dijo, pero no fue lo que hizo. Por ejemplo, empezó el mandato con un poco más de 8 millones de planes sociales, hoy tiene más de 9 millones de planes sociales. O sea, subió 1 millón más de planes sociales. Empleados públicos bajó un poquitito lo que es a nivel federal y las provincias subieron un poquitito. Hicieron un pacto con las provincias que habían duplicado la cantidad de gente y el pacto que hicieron no fue bajar la cantidad de gente, no. Fue seguir aumentando, pero al ritmo vegetativo. Entonces dijeron, no, nosotros somos austeros en nuestro pacto fiscal. Si duplicaste la cantidad de gente y el sector privado es cada vez más pequeño porque lo estás matando de impuestos, entonces tenés un sector privado cada vez más pequeño. Y los que vienen del Estado son cada vez más. ¿Cómo va a funcionar? No hay forma de que funcione la economía de esta manera. Si duplicaste la cantidad de gente y el sector privado es cada vez más pequeño porque lo estás matando de impuestos, entonces tenés un sector privado cada vez más pequeño. Y los que vienen del Estado son cada vez más. ¿Cómo va a funcionar? No hay forma de que funcione la economía de esta manera. Argentina lleva 5 recesiones en 10 años. 5 recesiones en 10 años, cuando el resto del mundo tiene una recesión en esos últimos 10 años. Entonces el sector privado se sigue achicando, esa es la realidad. Se perdieron una cantidad de 150.000 empleados privados. Y entonces, ¿qué pasa? Si el sector público se va achicando cada vez más, perdón, el sector privado se va achicando cada vez más, y lo que hacen es subir los impuestos. Por el año pasado, ¿qué hizo el gobierno? Hizo lo que le pedía Massa. Massa le dijo, pone impuesto a la renta financiera, pongan impuestos a las exportaciones. Puso impuesto a la renta financiera, ¿vos crees que aumentó la recaudación? No, bajó. Porque lo que se achica el sector privado es más grande de lo que podés sacar de los impuestos. Con lo cual el sector privado está peor y tampoco solucionaste ese problema. Argentina tiene más impuestos que cualquier otro país del mundo, salvo la isla de Comoros. Yo decía antes más de 105 impuestos, el último informe salió con 163 impuestos diferentes. Pero el error es creer que se puede salir adelante aumentando impuestos. Y mucho menos en un país como Argentina, que tiene tantos impuestos. El sector privado no funciona, empiezan a cerrar las empresas. Entonces, cuando vos hay seguís un montón afectando... de empresas cerradas, automotrices. Por ejemplo, el problema es que no venden, no los impuestos, que no le venden a nadie. Te lo dicen mucho las Claro, personas. no tienen plata si la bien gente. uno podría Que no venden, sí. planificar, digamos, una estructura tributaria diferente, pero hoy el problema es que no venden, porque la gente no tiene plata. Pero el problema es al revés. El problema empieza, cuando vos tenés un país que tiene tantos impuestos, le ha sacado toda la renta al sector empresario, obviamente no vienen las inversiones. Si no vienen las inversiones, no logra crecer la economía. Cualquier país que funciona bien tiene impuestos muchísimo más bajos que la Argentina. Todos. Estados Unidos, que tenía impuestos más bajos que la Argentina, ahora Trump bajó fuerte los impuestos. ¿Qué pasó con la recaudación? Subió la recaudación. Bajás los impuestos y sube la recaudación, porque crece la economía. Lo que pasó, si vos mirás la historia de Estados Unidos, es fascinante. El primero que baja los impuestos fuertes fue Kennedy. ¿Qué pasó con la economía? Creció. Después lo hizo Reagan. ¿Qué pasó? Creció. Después ahora lo hace Trump. ¿Qué pasa cuando bajan los impuestos? Crece. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, cuando bajó Reagan fuerte los impuestos, Europa se dio cuenta que Estados Unidos crecía y Europa no. Y entonces Europa empezó a bajar los impuestos. Toda Europa está bajando los impuestos. Entonces Argentina se quedó con los impuestos más altos del mundo. Es ridículo el sistema. Y decir que no es los impuestos no son un problema es porque no estás mirando lo que está pasando. Estamos segundos a nivel mundial después de la isla de Comoros en África. Sí, a mí me parece que comparar Argentina con los Estados Unidos o con Europa, pero creo por que hay una supuesto, distancia enorme. Argentina siempre se comparó con Estados Unidos, con Canadá, con Australia. no tiene una estructura... Teníamos un país extraordinario que éramos capaces de competir con cualquiera. Sí, pero y no después es una ahora decimos que no. similar, Pero no solo con ellos. que... Si te comparás con América Latina, lo mismo, el mismo caso. Estamos con impuestos mucho más altos que en América Latina. Déjame darte un ejemplo. Dale. Había un sector que funcionaba muy bien, que es el sector de los servicios, de exportación de servicios, por ejemplo, de software. Sí. ¿Y qué pasó? Hay un problema en la economía. ¿Qué hace el gobierno? En vez de solucionar ellos el problema bajando, por ejemplo, el gasto público, lo que fuera, aumentan los impuestos a todo ese sector de servicios. Estás matando el sector que estaba creando mayor cantidad de empleo. Es decir, permanentemente hacemos esto. Cualquier sector que Argentina empieza a funcionar bien, lo matan de impuestos hasta que no funciona. Cuando deja de funcionar, entonces, ¿qué te dicen? Hay que subsidiarlo. Y entonces te subsidian, por ejemplo, vaca muerta. Entonces terminan subsidiando vaca muerta
Porque durante muchos años primero te pusieron las tarifas controladas, perdían plata, claro. Entonces dejaron de producir, cayó la producción de petróleo y gas. Cuando ya está todo mal, entonces subsidiamos. El Estado tiene que aparecer como el salvador. Y las economías del mundo no funcionan por el Estado, funcionan por el sector privado. Es decir, permanentemente hacemos esto. Cualquier sector que Argentina empieza a funcionar bien, lo matan de impuestos hasta que no funciona. Cuando deja de funcionar, entonces, ¿qué te dicen? Hay que subsidiarlo. Y entonces te subsidian, por ejemplo, vaca muerta. Entonces terminan subsidiando vaca muerta porque durante muchos años primero te pusieron las tarifas controladas, perdían plata, entonces dejaron de producir, cayó la producción de petróleo y gas. Cuando ya está todo mal, entonces subsidiamos. El Estado tiene que aparecer como el salvador. Y las economías del mundo no funcionan por el Estado, funcionan por el sector privado. ¿Pero puede el gobierno bajar impuestos ahora? Es muy simple. En esta situación, porque lo que lo ve atado de manos. Lo que pasa es que tenés que hacer un conjunto de reformas estructurales. Los impuestos es una, pero tenés que hacer también la reforma laboral. Para hacer el sistema, para hacer lo de los impuestos, tenés que hacer una reforma del Estado importante. La reforma laboral la han hecho todos los países que funcionan. Claro. Y los demás, los que no la hicieron, tienen, como nosotros, desempleo muy alto. Por ejemplo, España no terminó de hacer nunca, bueno, hizo una pequeña reforma laboral, pero no tan profunda como Alemania. Alemania pasó a tener un desempleo del 3,9%, el de España mucho más alto. Estados Unidos tiene mercados flexibles laborales, el desempleo es 4%. Israel, 3,3%. Los países que no hicieron reformas laborales tienen que competir contra ellos. Nosotros no podemos competir con nadie. Nosotros analizamos los casos internacionales para ver qué países cambiaron, que andaban muy mal, y cuáles pueden mejorar. Si vos solamente mirás a Argentina, lo que vas a ver son 70 años de decadencia, con lo cual nunca anduvimos bien. Pero entonces, Agustín, no tenemos que ir, nos tenemos que embargo y rajar de acá. No, al contrario, tenés muchos casos internacionales de países que estaban muy mal e hicieron reformas estructurales profundas. Por ejemplo, se cae el muro de Berlín. Del otro lado, había 15 países que eran economías totalmente estatizadas, comunistas. No podían competir. O sea, del lado de Alemania Oriental comunista tenías el LADA y del otro lado tenías a BMW, tenías a Mercedes-Benz, a Volkswagen. ¿Cómo iban a competir? Esas empresas iban a cerrarse todas. Se cerraron todas. 5 países que están ahí hicieron reformas estructurales profundas. Polonia, Estonia, Lituania, la República Checa. Las reformas que hicieron en ese momento anduvieron muy bien. Y venían de un raíz como el de nosotros, de 70 años de caída, como decís vos. El comunismo, mucho peor. Tenías un país que nadie estaba acostumbrado a competir con nadie. Eran economías totalmente cerradas, no competían, era un desastre. Y sin embargo, salieron. Pero no solo eso, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Chile, al lado nuestro, lo está haciendo Perú. Lo hizo Colombia. Es decir, hay muchos países que han hecho reformas estructurales profundas. Por supuesto que hay que estudiarlas para ver cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan.